universo de Nevi es muy atractivo, ¿no? Es decir, es muy difícil no distraerse, ¿no? No distraerse y, por ejemplo, en esta historia de Ceremonia Secreta, que es entre estos dos personajes arquetípicos, que es Cecilia y Leoni de Sarrufat, que se encuentran, es decir, es alguien que ha muerto su madre y necesita que alguien no se acepta la muerte de su madre y sale a la calle a buscarla y encuentra una mujer muy parecida y la obliga a ir a su casa. Bueno, con ese tipo de planteos comenzamos. Y lo que pasa es que esa casa se hacía muy difícil de trasladar, entonces hay que buscarle, por un lado, una traslación al teatro que no complique tampoco luego lo que se llama producción y la construcción. Y bueno, hemos avanzado sobre eso, hemos presentado a un autor que creo que es bueno recordarlo, que es Marco de Nevi. A propósito, mientras muestro el libro, que en rigor no es una gran obra teatral, pero sí es un texto que, por su fuerza, se adaptó al teatro y adaptó el propio Oscar, ¿no? Contame a la gente quién... No, aquí lo que sí me sirvió a mí de mucho es que había un estudio sobre este texto de Nevi de Cristina Piña, que es una excelente traductora, pero que además ha hecho un libro, y luego porque el asistente Gustavo Bohm, yo le hice que hiciera un análisis a nivel dramático y el otro era un análisis a nivel literario. Y a partir de ahí pude encarar esto que se ve sobre escena, ¿no? ¿Le contás a la gente quién fue de Nevi? De Nevi fue un escritor surgido en los comienzos digamos en los años 50, cuando había una playa de escritores importantes, como puede ser David Viñas, Elvira Orfé, Beatriz Guido, es decir, mucha gente que aparecía Martha Lynch también pertenece a ese momento, y surge con una novela premiada por la editorial Kraft, que fue Rosaura a las 10. Y Rosaura a las 10 tiene la suerte de haber sido filmada por Mario Soffici, y fue inmediatamente popular la novela, también con una estructura policial maravillosa, con un personaje imborrable que era Camilo Canegato, que lo hizo Juan Verdaguer. Y luego escribe esta novela que se llamó Ceremonia Secreta, que tiene la suerte de ser seleccionada con el premio Life. Aunque me pierda de contar otros libros, quiero aprovechar que sos el que la puso arriba del teatro, arriba del escenario. ¿Qué te emocionó o qué te interesó a vos de este texto para contarlo hoy? Bueno, por empezar, debo decirte que yo por lo general elijo las cosas que hago. En este caso había un productor, Juan Cantafio y Hugo Zanón, que me proponen hacer esto. Y yo lo asumo como una tarea, digamos, profesional, pero con un texto que yo quería hacer, porque yo tuve la suerte de conocerlo a Marco. Es decir, y siempre hablamos de hacer algo de él. Él era muy riguroso con sus textos y muy observador, y siempre quería participar en la adaptación. Probablemente por eso no hicimos algo juntos, porque a veces el director quiere sentirse un poco más libre frente a las cosas que quiere hacer, sin tergiversar, lo que es el famoso tema, ¿no? Entonces, bueno, me atrajo fundamentalmente ese clima y esos dos personajes que en ese juego antagónico de amo y servidor, donde alternan Leoni y Cecilia esos roles. Y me pareció bárbaro después haber podido armar ese elenco que tengo para poderlo hacer, tener una actriz de la talla de Estela Medina, que ha sido durante largo tiempo primera figura en la Comedia Nacional Uruguaya, o una chica joven como Soledad Fandiño, que de pronto hicimos una prueba, rindió muy bien, y yo dije, bueno, juguémonos. Entonces, ¿y anduvo? Claro, anduvo muy bien, anduvo muy bien. Avanzo sobre la guía. Bueno, ese es un autor que tengo siempre, no te digo de cabecera, pero esas memorias fueron muy buenas. Es decir, acá tenemos textos de Tennessee Williams. Sí, esa es la obra que yo hice acá, la última, que es La gata sobre el tejado sin caliente, y casualmente la traducción de ese libro, de esta editorial Losada, es Cristina Piña. Y que realmente, por eso yo dije, conociéndola, es que luego hicimos tareas en conjunto, y esas son las memorias. Claro, tenemos las memorias del autor y uno de sus textos. ¿Le contás a la gente de qué se trata? No solo la obra, ¿no? ¿De qué se trata leerlo? Leer a Tennessee Williams. Yo creo que es bueno leerlo, claro, para
para la gente que estamos en este métier es un elemento de trabajo, porque cuando uno avanza sobre determinada obra, determinado tema, lo primero que existe es la investigación, la lectura y la profunda lectura del texto. Yo fui alumno durante 3 años de Carlos Gandolfo, y si hay una cosa que nos marcó mucho con él, es que toda la verdad de lo que uno va a poner sobre escena está en el texto. El texto es fundamental. Sin el texto difícilmente se pueda construir algo. ¿De qué se trata, por ejemplo, esta obra? La Gata sobre el tejado de zinc caliente, que la hicimos acá en el 2007 y fue muy bien, es la historia de una familia, pero fundamentalmente es la relación de un padre y un hijo. Es decir, es ese hijo que tiene una relación muy conflictiva con su mujer Maggie, que es una mujer sensual, provocativa, una mujer que diríamos está exultante siempre y con un sexo muy a flor de piel. Y un deportista que es Brick, que de pronto empieza a tener problemas de relación con ella y se lo acusa, o está presente todo un pasado que va a culminar en la escena clave de la obra, que es en el segundo acto entre el padre y el hijo. Yo creo que aquí, con la versión que hicimos con Paula Brunetti y Antonio Hugo, en ese momento estuvieron nominados ellos como mejores actores, un premio importante, mención importante, porque realmente era una escena conmovedora, fuerte, intensa. ¿Te acordás? Pero para entusiasmar a la gente, para que lo lea, ¿te acordás? O un texto, o de qué se trata, ¿qué cuenta de la relación padre-hijo? Por ejemplo, Tennessee Williams en esta obra que traes. Bueno, cuenta primero que ese padre quiere saber realmente qué le pasa profundamente a ese hijo, y en el interín de esa charla va a escarbar en el pasado de ese hijo, y vamos a llegar hasta una situación en ese pasado en donde él tenía un amigo que murió, y un amigo al cual él siente que por ahí tiene algo que ver en esa determinación de esa muerte. Pero en el camino también lo que se entera ese padre es que tiene una enfermedad terminal, que tiene cáncer. Y entonces esa revelación, ese momento, esa intensidad, es por primera vez que se rompen todas una serie de trabas o de límites que han tenido de toda la vida. Entonces eso lo hace muy rico, muy conmovedor. Yo creo que hoy el teatro tiene fundamentalmente con el texto y con la tarea del actor conmoverte, llegarte de alguna manera. Yo creo que hay muchas obras que te llevan a estupendas puestas en escena, y por ahí uno puede elogiarlas y puede verlas. Yo mismo me siento muy bien con eso, pero me importa mucho más qué pasa con ese juego actoral, porque en definitiva es eso. En este momento yo estoy haciendo Las heridas del viento, en este momento en Buenos Aires, casualmente, con Pablo Brunetti y un actor chileno, Lucho Ñeco, y lo que pasa en la sala es que la gente se conmueve, y se conmueve de verdad, profundamente, con lo que le pasa a estos dos personajes, que por ahí no es una historia cotidiana para ellos, para el espectador, pero que la toman y se la llevan. Y esto yo creo que es bárbaro para un director o una propuesta. Y en el caso de esto, de La Gata, es decir, nos dio no pocas satisfacciones. Pensá que por el logro ¿Tiene sentido para un lector avanzar sobre el texto teatral? Yo creo que sí. Lo que pasa es que un texto teatral siempre es un provocador. ¿Pero para qué? Para poder ver eso en pie. Y a su vez las memorias que trajiste... No, las memorias yo creo que son una clave llena de humor y de dolor, de alguien que vivió como la protagonista de una de sus obras, ¿no? Es decir, esperando el afecto de los demás. No, creo que Blanche dice en el final del